Amén. ¿Cuántos estamos en acuerdo? Amén. En el poder del acuerdo está la bendición, dice la palabra. Amén. Así que estemos en acuerdo, estemos fervientes de lo que Dios quiere hacer en este día. Así también quiero invitarles nuevamente, ¿verdad?, a que nos vayamos prendiendo a las transmisiones. Amén. Estamos viendo en Islas Caimán, se están compartiendo los flyers, se están compartiendo esos links, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo, está obrando. El apóstol en estos días contaba en un audio que él estuvo por la prisión. Amén. Y decía él, es como que parecía que estas personas que estaban presos me conocían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya estuvo preparando el corazón de esas personas. Amén. Porque ¿cuántos saben que Can ora? Amén. La oración también obviamente del apóstol, ¿verdad?, de la profeta. Amén. Están siendo tocados las naciones enteras. Amén. Yo les animo a que puedan unirse a un pámpano. Amén. Busquen en su barrio un pámpano. No después van a ir siendo integrados los que quieran servir a los discipulados, a servir en la casa del Señor, a dar todo de usted. Amén. Vemos también, hoy esta mañana veíamos una sanidad, una columna. No sé cuántos vieron. Amén. Todo lo que está ocurriendo allá en Caimán, eso se va a seguir extendiendo. Se va a ir en Argentina, en Colombia, en Chile, en Venezuela, en Panamá, en todos los lugares. Y usted tiene que estar preparado. Yo en esta mañana quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿O estamos todos en familia? A usted le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Vamos a dar un fuerte aplauso. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos en esta mañana, que levantes tus manos. Vamos a entrar en un tiempo de oración, de comunión con el Señor. Y también por esa alma, esta oración poderosa que cambió mi vida y cambió la tuya, que dice que si confesamos con nuestra boca que el Señor, nuestro Salvador, seremos parte de ese reino con el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Señor. Decirle en esta mañana: Señor Jesús, en esta mañana me presento delante de ti. Reconozco que soy pecador, que el Padre te levantó de entre los muertos y te dio vida. Reconozco que mis pecados me apartan de ti. Reconozco, Señor, que tú eres mi Señor, mi Salvador. Escribe mi nombre. Decirle: escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, te pido que obres en mi vida, que cambies mi vida, que transformes mi vida. En el nombre de Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Una persona más inscrita en ese libro poderoso, en el libro de los cielos. Amén. Muchas veces tenemos que entender. Vemos tantos pasajes en la Biblia, ¿verdad?, que por una persona el Señor se iba a un lugar. Amén. O por una persona se hace un culto. Amén. Así que
sigamos invitando, sigamos siendo socios del Señor. Amén. Y yo quiero hacer una oración en esta mañana y orar por sus siervos. Amén. Orar por el apóstol, por la profeta. Le está acompañando el profeta Joaquín, la anciana Yanice. Amén. Cubriendo a esa comitiva, cubrir la vida del apóstol. Amén. Así que yo quiero que abra su boca, que no sea escaso con la oración. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, reunidos, Señor, mismo sentir, mismo espíritu en esta mañana. Y oramos, Señor, en esta mañana en el nombre de Jesús, Padre, por tus siervos, Señor, por la comitiva, Padre Santo, Señor, que acompañó, Señor, a tu ungido, Señor. Cubrimos, Señor, la vida del apóstol, de la profeta, Padre, del apóstol José, Dios mío, de la profeta Giselle, Padre. Cubrimos, Señor, al profeta Joaquín, a la anciana Yanice, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús, sus casas, hogares, familiares, Padre, los cubrimos, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús, Dios mío, Padre Santo, Señor. Declaramos, Señor, un renovar, Padre Santo, una llenura, Señor. Declaramos, Señor, esa doble porción, Dios mío, Padre, de tu Espíritu Santo, Dios mío, sobre tu vida. Mayor unción, mayor fuego, Dios mío. Declaramos, Señor, ángeles rabinos, Padre Santo, Señor, trayendo el mensaje, trayendo pergaminos del cielo, Padre. Revelación, Padre, sobre sus vidas, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío, declaramos tu fuego, tu unción, tu potencia, Padre, a través de sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío. Declaramos, Padre Santo, tu potencia, Padre Santo, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, tomando sus vidas, Padre. Toma el control total y absoluto, Dios mío. Los cubrimos con la sangre de Cristo. Cortamos la brujería, cortamos la hechicería, cortamos la umbanda, cortamos los trabajos, Dios mío, en esta hora. En el nombre de Jesús, todo lo que se haya gestado, levantado, todo decreto demoníaco en esta hora, toda palabra, Señor, que haya lanzado en contra de su vida, palabra de maldición, Padre, ahora se corta en el nombre de Jesús, Dios mío. Venimos erradicando, venimos quemando en esta hora todo lo que se gestó en contra de su vida. Venimos anulando, venimos desechando, venimos rompiendo en esta hora en el nombre de Jesús toda acta de decreto en contra de su vida. Los cubrimos, Señor, en esta hora, de la mollera a la cabeza hasta la planta de los pies, Dios mío. Cortamos toda enfermedad, todo ataque en los huesos, Dios mío, todo dolor de cabeza, todo dolor de estómago, Padre. Ahora toda gripe en esta hora, en el nombre de Jesús, Dios mío. Oh, requemba que vamos a orar en lengua, vamos a orar en lengua, vamos, enciéndase, breque, vaca, baba, brecha que rebaca, torre vaquena naikele, toro, ocho, omeke neke namase, trega reboso, va, que, oh, shekararara, breishere, torre makelere, orena naikele, shararara, oh, shebaba, oh, make, bekalaraba, seirere, baixe, oh, somba, que hey, mamá, declaramos las multitudes, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Oh, que mamá, que van a ser tocadas, que van a ser ministradas. En canal, que bebé, bresa, tú me muestras, Señor, las multitudes, Dios mío, llegando, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, a través de tu ungido, Padre, a los pies de Cristo, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, adorando, Señor, en esta hora, alabando, Dios mío, tu nombre, tomando, Señor, los territorios, tomando Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Empieza a soplar, Padre, en el nombre de Jesús. Sopla de los cuatro vientos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ahí en donde estén tus ungidos, ahí en donde estén tus generales, Dios mío. Reposa, Padre, esa unción poderosa, Dios mío. Ese fuego, Padre, sobre su vida en el nombre de Jesús. Declaramos la sangre de Cristo. Activamos los ángeles, Dios mío, con espada de fuego, desenvainadas en el nombre de Jesús. A su favor, Dios mío, en el nombre de Jesús, rompiendo todo plan macabro en el nombre de Jesús. Y damos paso en el nombre de Jesús a tu Espíritu Santo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre, te bendecimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Y en esta mañana vamos a recibir con un fuerte aplauso
al anciano Víctor, que nos va a estar compartiendo la palabra. Amén. Aleluya. Buenos días para todos. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Y hoy me toca a mí. La vez pasada, que esta madrugada me acordé que el Señor, que me trajo el Señor a memoria que la anciana Olga estuvo predicando acá justamente en Luque y tocó sus temas y estaba nerviosa, terminó, estaba todo sudando y me dijo: vos no sabes nomás lo que es predicar enfrente, me dijo. Y no le dije yo nada, me estaba riendo nomás y vos también vas a predicar, me dijo. Y hoy es el día y estoy acá enfrente a ustedes. Bueno, hoy traemos la palabra que sería el poder del acuerdo. Y queremos explayarnos un poquitito en esta palabra. Bíblicamente el Señor nos enseña el poder del acuerdo, ¿verdad? Que poniéndonos de acuerdo uno con los otros hay un gran poder desatado por Dios a través de Jesús, dice. Entonces voy a tocar este tema y si pueden tomarse el asiento, perdón. Si trajeron su Biblia, veremos Mateo capítulo 18, versículo 19. Y dice la palabra del Señor: también os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto dicen la palabra de Dios? Amén. Bueno, acá tenemos una pequeña explicación. Nuestro Señor Jesucristo acá nos enseña y nos está dando una clave para que el Padre haga por nosotros, ¿verdad? Y es que entre dos nos pongamos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidiéramos al Padre y Él lo hará, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ponerse de acuerdo? En guaraní la palabra acuerdo es peteiñe, que significa que una sola palabra, un solo hablar, un solo acuerdo. ¿Cómo podemos tener la certeza de que al ponernos de acuerdo en que estamos coincidiendo en la misma idea o palabra? Entonces, si Dios dice que si nos ponemos de acuerdo, el Padre que está en los cielos lo va a hacer, dice. Amén. Entonces el Señor, si nos ponemos de acuerdo, Él lo hará. Entonces, continuamos. En la Biblia encontramos un ejemplo de acuerdo. Lo vemos en Esdras 8:21. Si tienen para acompañarme. Ahora entiendo por qué la Olga tenía mucho calor. Bueno, vamos a la palabra. Allí, junto al canal de Ahava, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como los hijos y nuestros bienes. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes,
que nos acompañaran y nos protegieran del enemigo durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey, la mano protectora de nuestro Dios está sobre los que nos adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunemos y oremos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y Él oyó nuestra oración, dice. Aquí vemos cómo se llamó a un ayuno, donde todos tuvieron y se pusieron en acuerdo y en humillación ante Dios. Se pidió en oración que Dios dé un buen viaje y se protegiera en el viaje tanto a ellos como a sus hijos y sus bienes. Dice que le dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que le acompañen, pero aquí vemos que tuvo una fe grandiosa en Dios y que dejó de lado todo un ejército porque hubo un ayuno en acuerdo y se estuvo en unánime en ese acuerdo, y la fe estaba puesta en Dios y no en un ejército, dice. Qué tremendo, ¿no? Podríamos tener esa misma fe de esta persona aquí. Impresionante. ¿Podríamos también nosotros imitar esa fe? ¿Podemos? Sí. Normalmente uno pediría más fe. Normalmente uno pondría más fe en el ejército, según la lógica humana, ¿verdad? Pero en este caso ellos pusieron su fe más en Dios. Y esas son lo que tenemos que imitar de esta gente. Dice, pero como muchas veces vimos en las cosas de Dios, muchas veces en las cosas de Dios no funciona la lógica, sino que la fe. Y al final dice, y Dios oyó sus oraciones. Tremendo, ¿no? Ahora quiero hablarle lo que habla en Juan, capítulo 14, versículo 13. Vemos que nos dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tremendo, ¿no, verdad? Todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero ¿qué necesitamos para que todo lo que pidiéramos al Padre podamos, o pueda hacer Jesús, mejor dicho? Es simple, estar de acuerdo uno con el otro. Acá vemos lo importante que es de estar en acuerdo uno con el otro. Ahora quiero explayarme un poquitito y comentarles que tenemos diferentes tipos de acuerdo en el cual debemos estar para que todo salga bien con Dios y con los demás, y seamos personas con camino al éxito espiritual y lo que uno se pone como meta en esta tierra. En primer lugar le tenemos a Dios. Tenemos que estar de acuerdo con Dios, con su enseñanza, con lo que Él está dando a través de las prédicas que da el apóstol. ¿Cuántos saben que el apóstol es un canal de bendición directo desde el cielo, verdad? Entonces debemos estar de acuerdo con el apóstol, porque si estamos de acuerdo con el apóstol, estamos de acuerdo con el cielo. Yo cuando me pasaron el link del apóstol, antes de ir al apóstol, me dijeron, no, esto, todo no había que le gustaba a la gente, ¿verdad? Pero no veían las cosas importantes que estaba enseñando. Entonces yo dije, no, hay muchas cosas que sí tiene razón y en otras iglesias no enseñan eso. Y dije, no, voy a bajar la cabeza
voy a ser un poco humilde y voy a escuchar porque no hay otra iglesia acá en Paraguay que en este momento me esté llenando la mente de lo que necesito, porque en la iglesia católica antes cuando estaba pedía más profundidad en la palabra y no había esa profundidad. Y lo que me daba cuenta normalmente, siempre que le confrontaba a ellos, era que me daban la vuelta para explicarme una palabra. Entonces dije, no, esto está más perdido que yo, dije, y al final tuve que, con el paso del con el paso del tiempo me fui buscando por todos lados, me fui chocando, por todos lados choqué y al final dije, bueno, el Señor es nuestro camino, no hay caso, no hay aquí, allá, no hay nada, solo el camino del Señor es lo que va a llevarnos al éxito, dije. Y así mi papá vino, se enfermó y le llevamos por todos lados, se le llevó a psicólogo, psiquiatra, por todos lados. Después ya se le internó y los doctores ya le dieron por muerto, que infección de esto, infección de aquello. Entonces dije, no, algo está mal acá. Yo creo que es espiritual el tema acá, dije, ¿verdad? Y me vino a la mente y le dije a mamá, decirle a mi hermano Cristian, que le ponga a papá o sea, que le ponga varias adoraciones en el teléfono y que le haga escuchar a papá en su cama y en el hospital. Y me miró mi mamá y tipo, imposible lo que me pedí, ¿verdad? Después le insistí. Bueno, se grabó esa música en el teléfono de papá y llevaron al hospital y le pusieron al día siguiente, ya le dieron de alta. Cosa de... Cosas que solo Dios hace, ¿verdad? Y fue algo tremendo y al final no tenía nada, según los estudios. Al día siguiente dieron de alta después que ya estaba muerto. Es algo que increíble, no tiene explicación. Entonces dije, no podemos hacer nada sin Dios. Entonces fui a buscar iglesias en ayuda para quitarle a mi papá de eso, ¿verdad? Y encontrábamos ayuda, pero no me llenaba. No había un vacío que no llenaba, no tenía lógica humana para mí cuando eso, ¿verdad? Y entonces fuimos a CFA y le obligué a mi cuerpo, acá te vas a quedar hasta que encuentre otra iglesia, dije, ¿verdad? Ahí pasé 5 años y después vino la pandemia, se cerró toda la iglesia y veía por internet que se hacía liberación de COVID por todos lados. Y dije, Señor, ¿cómo acá no vamos a tener una iglesia donde haya liberación de COVID? Toda la iglesia está encerrada y no puede ser, Señor, que esto ocurra, Señor. Envíanos, Señor, una iglesia donde podamos ir a asistir, porque no da gusto todo el día estar encerrado en tu casa, acostado, no sabes más qué hacer. Entonces, Señor, envíanos una iglesia. Después de cierto tiempo viene una amiga y me dice, tengo algo que te va a gustar. ¿Qué es? Me dijo, te voy a pasar por WhatsApp, me dijo. Y agarró, se fue. Bueno, dije, esperé su WhatsApp. Me llegó el video del apóstol, revisé, le estudié mucho y dije, mucha lógica tiene lo que dice este hombre, ¿verdad? Y después había muchas cosas que en mi estructura, mi mente no entendía.
Y dije, bueno, vamos a tener esa humildad que le conté hace rato. Y vamos a escuchar, vamos a dejar ser instruido, dije. Y me picaba todo por decir, no, voy a cerrar esto y no voy a ver más. Pero no, me aguantaba, hasta que después escuchando, iba explicando cosas que no entendía. Y ahí se rompía la estructura que tenía dentro mío, se rompía todo y gracias a Dios por tener esa humildad, Señor. Y gracias, Señor, porque este hombre estamos concordando en muchas cosas y sí enseña la palabra como siempre quise encontrar y encontré. Entonces ahí, volviendo otra vez a nuestro tema, en el primer lugar de acuerdo siempre tenemos que estar con Dios. Le había dicho que hace rato que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios con el apóstol, o sea que con Dios, con el apóstol, y tenemos que aceptar el proceso que viene de parte de Dios, porque Él trae procesos, correcciones para que nosotros salgamos de ese mundo de pecado. El Señor quiere hijos perfeccionados, bien fundamentados sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Y yo me pongo en el lugar de Dios y ¿quién no quiere verle bien a sus hijos? ¿Verdad? Y que sean de lo mejor, que se vistan de lo mejor y tengan lo mejor. ¿Quién no quiere eso para su hijo? Bueno, y el Señor también quiere eso para nosotros. Entonces, ciertamente permite esos castigos, esas correcciones, y de repente duele, pero eso es lo que nos va a llevar a otro nivel de entendimiento, y vamos a ir mejorando en él. Y dice, todo eso que el Señor está queriendo con nosotros, yo también quiero para mis hijos. ¿Acaso no queremos eso para nuestros hijos? Dios quiere que seamos esos hijos perfectos, sin pecado, sin mancha. Por eso nos mete en una procesadora y nos procesa como nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Nosotros deberíamos dejarnos de procesar por el Señor, porque de ahí salen nuestras asperezas, todo lo que no es bueno y agradable, mismo con el hermano, mismo con Dios, mismo con la familia. Por eso que es importante, vamos a seguir hablando sobre ese tema un poquitito más adelante. En el segundo lugar, debemos estar de acuerdo con uno mismo, dice. No podemos tener dentro nuestro nada que no sea de Dios, como resentimiento, odio, temor, falta de perdón, ira, contienda, maledicencia. Todo esto nos lleva a un estado de intranquilidad en la conciencia que trae tropiezo a nuestras vidas. Tenemos que pedir a Dios que nos sane nuestras mentes y nuestros corazones, y así tendremos una paz interior donde Dios podrá reinar dentro de nuestros corazones. ¿Y quién no querrá eso? ¿Quién no querrá estar con esas personas que irradian eso? Seamos un vaso que estamos de acuerdo internamente con lo bueno, y que Dios reine en nuestros corazones. ¿Quién no querrá esto? Debemos dejarnos que el Señor mismo vaya limpiándonos, pedir en oración, porque dice su palabra, pedid y se os dará. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos limpie, que seamos limpios, puros, y que así mismo también podamos representar eso, o sea, que eso se vea externamente a las demás personas y podamos influir, ¿cómo se dice? Influenciar eso a las personas. Entonces, qué lindo sería este mundo que ver personas sanas por todos lados, ¿verdad?
que tenga un limpio corazón, tenga una limpia mente, que no tenga ira, no tiene contienda. Entonces sería bastante diferente este mundo. El tercer lugar, este sí está jodido. El tercer lugar con su otro yo, que sería la esposa, que es lo que Dios nos dio, esposa o esposo. Muchas veces, eso fue lo que a mí me llamó la atención. Cuesta congeniar con las personas con distintos tipos de personas, y más todavía con una persona que va a tomar toda tu vida, va a tener que estar durante toda la vida con ella, ¿verdad? Yo cuando llegué a CAM, le pregunté al apóstol sobre la reencarnación, algo así empezamos. Y después le pregunté, apóstol, ¿podemos ser todos iguales?, le dije. Y me dijo, no, me acuerdo muy bien como si fuera ayer esto. Me dijo, no, Víctor, no podemos ser todos iguales porque uno, para empezar, todos venimos con un propósito diferente. Entonces, si venimos con un propósito diferente, no podemos ser iguales. Y si tenemos una cultura, tampoco podemos ser iguales todos. O sea que hay muchas cosas, muchos factores que hacen que seamos diferentes. En cada casa nunca es igual. Más antes no se hablaba del poder del acuerdo, por ejemplo, en las casas, el poder del acuerdo con las personas. Y hoy en día yo creo que Dios está trayendo esta palabra de cambio, ¿verdad? Y vamos a tener que hacer como a Dios le gusta, como a Dios le encanta, que tengamos ese acuerdo. Y entonces, como Dios nos hizo con mentalidad y culturas diferentes, llegué a una conclusión que tenemos que aceptarnos como somos unos a los otros. Necesitamos aceptarnos nuestras diferencias y pedir en oración al Padre que Él haga la obra, Él traiga el cambio con su Santo Espíritu, que tiene poder de convencimiento, y sabe Él cómo sutilmente nos va a convencer de pecado, de la mala acción. Nos trae el quebranto con amor muchas veces. Muchas veces yo me despierto con un sueño que sutilmente Él te está diciendo que estás haciendo mal. Con una película tan delicada, tan tierna, ¿verdad? Pero al final te está trayendo una información valiosísima que vos te pones a pensar y mira cómo el Señor nos corrige con amor. Impresionante es cómo el Señor nos corrige con amor. Y tenemos que cambiar sí o sí. No nos podemos resistir muchas veces a lo que el Señor está, cuando Él está quebrantando o está dándote sueño en lo que tenés que cambiar. Es tan tremendo como trabaja, que me impresiona la sabiduría que tiene el Espíritu Santo. Entonces pongamos la fe en Dios y no miremos las fallas de nuestra pareja, más bien estemos de acuerdo. Siempre debemos estar en el tire y afloje que debemos de hacer para llevarnos bien el uno con el otro, no solamente con la pareja, ¿verdad? Con todos. Tenemos que de repente sí o sí aflojar con el hermano, con las autoridades, con todas las personas que te encontrás, inclusive en la calle. No podemos estar contendiendo. Y acá tenemos un cuarto lugar donde debemos estar de acuerdo, es con nuestro apóstol y la profeta, ¿verdad? Yo quiero contar un testimonio que me ocurrió la vez pasada. Tuve un sueño que yo le pedí al apóstol que me rete, ¿verdad? En el sueño le pedía que le rete
que me rete el apóstol para que haya un cambio en mí, ¿verdad? Y porque necesitaba cambios. Muchas cosas necesitaba cambiar, y entonces en el sueño le dije: apóstol, yo quiero que me retes. Y me dijo, en el sueño él me miró así en el sueño y me dijo: retarte no, me dijo, sino corregir, me dijo, corregir. Y me desperté con ese sueño y dije: Dios mío, qué tremendo este sueño, ¿qué ha de significar? Dije, ¿verdad? Y le conté al apóstol una vez y se rió, nomás no me dijo nada, ¿verdad? Y hace poco, como de repente somos desobedientes, tenía mi falla aquí, mi falla allá, y me exhortó públicamente. Y dije, me callé y dije en el sueño, no era que tenía que ser corregido nomás. Dije, ¿qué es lo que pasa acá? Dije, ¿verdad? Después me fui a la casa y entré en la ducha y estaba orando, y Señor, ¿qué pasó con el sueño? ¿Qué pasó ahora? Porque estaba muy furioso el apóstol. ¿Y qué pasó? Y bueno, vamos a dejar ahí, dije, ¿verdad? Al día siguiente me fui a mi casa, o sea, al taller, donde tengo mi taller y mi casa. Me senté en el sofá y iba a meditar la palabra. Abro la Biblia y encuentro que el Señor corrige a sus hijos. Fue tremendo la palabra, que ni me acuerdo, pero solamente esto me acuerdo, que el Señor corrige a sus hijos. Y ahí me vino a la mente el profeta Roberto, que está unido, dijo en una administración: el Señor hace como quiere y con quien quiere. Y ahí eso me vino a la mente y ay, Dios mío, dije, bueno, Señor, gracias, Señor, por corregirme, porque eras tú, Señor, eras tú. Y dije, vamos a ver qué pasa, dije. Volví a la tarde a leer la Biblia nuevamente. Ojeélo ya bien lejos, más hacia el fondo, para que no me diga más lo mismo. Abro nuevamente la corrección. Ay, mi Dios, dije. Bueno, Señor, ahora ya sé que fuiste vos. Y me acordaba que la gente me decía, no, ¿por qué te vas a decir así? ¿Por qué te vas a decir así? Entonces llegué a la conclusión que no debemos dejar de llevarnos por lo que la persona dice, lo que las personas están diciendo afuera. ¿Cómo te va a decir así? ¿Cómo te va a decir así? Yo también pensé eso. Entonces, si otro me dice, ya era una confirmación. Bueno, Señor, ¿qué está pasando acá? Me confirmó todo por la palabra. Y después dije, bueno, Señor, tengo que pedirle perdón al apóstol. Y entré nuevamente en la ducha a la tardecita. Señor, te pido perdón, porque fuiste tú mismo el que me exhortaste, me corregiste, Señor, porque tú quieres un bien para nosotros y no mal, porque tú nos corriges, Señor, para que nosotros seamos cada vez mejores, ¿verdad? Y fue tremendo eso, y le quería compartir con ustedes, porque muchas veces decimos que es el apóstol, y no, el mismo Espíritu Santo es el que quiere que nosotros cambiemos. Y debemos de dar gracias al Señor por la corrección. Tremendo. Ahí dije, ya, Señor, no me peleo contigo, Dios, porque era con Él que me estaba peleando. Y así que más que liberado y corregido, encima fui feliz. Porque
Porque la palabra dice que Dios al que ama corrige. Entonces debemos estar gozosos cuando una autoridad nos está corrigiendo, porque por algo nos está corrigiendo. Y eso fue siempre mi quebranto, que el apóstol nunca me corregía, nunca me corregía. Y después empezó a corregirme y ya... Tremendos somos nosotros los hermanos. Bueno, quinto lugar dice, debemos estar de acuerdo con nuestras autoridades del ministerio, ya sean profetas, pastores, ancianos, diáconos. Debemos estar de acuerdo con ellos para bendición y que todo nos salga bien. Debemos de orar y cubrir con la sangre de Cristo porque ellos, como nuestro Padre en la fe, están orando por nosotros constantemente en oración. Ellos también están orando, nos están cubriendo en todas las áreas y están clamando por el Señor por nuestros cambios. Y uno viene a la iglesia para ser cambiado, ser transformado. Y esto no es una pequeña lucha, es una gran lucha que ellos están librando la batalla por nosotros, porque el enemigo está, como dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar, dice. Entonces el enemigo tampoco se pone tranquilo, se pone intranquilo y empieza a pelear, a golpear por todos lados. Entonces no es una tarea fácil lo que nuestras autoridades están haciendo. Entonces debemos de orar también por ellos y pedirle a Dios que los cubra y los proteja también a ellos, porque necesitamos también de sus oraciones. Bueno, sexto lugar dice, estar de acuerdo con tus hermanos de la iglesia. Como hablamos anteriormente, tenemos que partir que todos vinimos con un mismo chip en nuestra cabeza o corazón. No todos tuvimos las mismas circunstancias en la vida. Estemos de acuerdo con el hermano, por más que no sea como queremos. Oremos para que Dios dé la sabiduría y que pueda salir de ese hermano que no nos está agradando. Que sea el Señor mismo haciendo la obra y no nosotros. Entonces, esto es para que el hombre no se gloríe y podamos orar unos por los otros como pide el Señor. Entonces, debemos de pedirle al Señor la transformación del hermano y estar de acuerdo con el hermano, y porque en el poder del acuerdo hay poder. Entonces debemos estar de acuerdo con ellos. Y acá tenemos el último lugar, que es el octavo, estar de acuerdo con tus familiares, dice. Este es como lo mismo, estar de acuerdo como los hermanos de la iglesia. Cada uno, como dijimos anteriormente, venimos con un chip diferente cada uno. O sea que cada uno venimos con un programa diferente y nadie somos iguales, como dijo el apóstol, nadie somos iguales, cada uno tenemos propósitos diferentes. Y no porque los otros no sean como vos querés, tengamos que pelearnos con los hermanos o con los familiares. Tan solo debemos de arrodillarnos ante el Todopoderoso y Él va a hacer la obra, como dice su palabra. Tan solo debemos de pedirle y Él hará. Que no sea una batalla que nosotros peleamos a mano propia, sino que con su Santo Espíritu. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? Veamos qué dice en 1 Corintios, versículo 1, capítulo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo en una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Creo que está muy claro la palabra.
Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y ahí está el poder del acuerdo. Por más que de repente no te gusta cómo dijo, o cómo se sienta, o cómo camina, eso el Señor va a ir cambiando en la gente. Y aquí pide que tengamos una misma mente y un mismo parecer. Entonces deberíamos de ceder un poquitito y dejar la contienda de lado. Más que bendecirle a los hermanos, y Dios va a hacer la obra. Yo estoy más que seguro que Dios no es un Dios de mentira, porque Él dice que lo va a hacer. Él va a cambiar a través de su Santo Espíritu. Una vez que tengamos el acuerdo, veamos qué dice la Biblia en Deuteronomio 39. En la traducción de la Biblia de las Américas, dice: entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Tremendo la palabra, ¿eh? Vemos también en Juan 3:2, Reina Valera 1960. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperados en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero ¿qué necesitamos como tercer paso para que nuestro poder de acuerdo sea realizado por Dios? Necesitamos ver en Mateo capítulo 21, 21-22 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto en la higuera, sino que a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Entonces, para redondear, para que todo esto tenga, vamos a ir al principio, para que nuestro acuerdo sea ya con el hermano. Fue eso el primer lugar. Debemos estar de acuerdo con el hermano, sea como sea. Y nuevamente necesitamos acá se me trajo el papelón, necesitamos, Dios mío, ponernos de acuerdo con nosotros mismos, como dijimos anteriormente. Necesitamos ponernos de acuerdo con tu pareja, con Dios. Necesitamos ponernos de acuerdo con nuestras autoridades. Necesitamos ponernos de acuerdo con nuestros hermanos de la iglesia, nuestros familiares. Y último, la fe. De que ese poder del acuerdo, que una vez logremos con ellos, Dios va a hacer esa obra. Porque tenemos el acuerdo y tenemos la fe y clamamos y le pedimos a Dios. Y Dios lo va a hacer. Entonces, ahí le diremos al monte: quítate y échate en el mar, y será hecho. Entonces,
Este día de hoy es esta palabra que Dios puso para hablar sobre el poder del acuerdo. Entonces vemos que tiene una profundidad muy grande el poder del acuerdo. Y a mí me hizo pensar mucho estos días, porque uno de repente tiene proyectos en su casa con su esposo o su esposa, tiene proyectos con Dios. Muchas personas, ¿cuántas personas tienen, por ejemplo, un anhelo de ayudarle al Señor en su obra, qué sé yo, orando? Hay gente que le gusta orar, hay gente que le gusta predicar. Ahí tenemos el hermano Maxi, por ejemplo, que quiere profetizar, quiere ser profeta. Entonces, si estamos de acuerdo y hay ese poder de acuerdo y le pidiéramos al Padre, Él lo hará, pero necesitamos tener fe que Él lo va a hacer y lo hará. Entonces eso es lo que hoy es la palabra que quería entregarle a ustedes. Y esto sería todo por la palabra de hoy con ustedes. Amén. Les invitamos en este momento a que se pongan todos a pie, en pie, vamos a orar. Si pueden cerrar sus ojos, estaremos pidiendo al Señor en este momento. Padre mío, antes que nada te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído. Y gracias, Señor, porque has permitido explayar, Señor, esa palabra que es el poder del acuerdo, Señor, que necesitamos en nuestra casa, necesitamos en la iglesia, Señor, necesitamos en todo lugar, Señor. Nosotros vinimos a ser hijos de bendición y no de contienda, Señor. No vinimos a ser jueces, mas tú eres el juez justo, Señor, y no nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas palabras que tú has dado, Señor, y pedimos la transformación, Señor, de tu pueblo, Padre mío. Ayuda a cada uno de ellos, Señor, a ser transformado por tu Santo Espíritu, Padre mío. Ayuda, Señor, a hacerle pedir a cada uno de tus hijos, Señor, como conviene y no como no conviene, Señor. Necesitamos, Señor, el cambio tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora podemos adorar. Si cierran sus ojos. Muchas aguas, como las voces de grandes truenos, a una sola voz cantamos al Señor, como el estruendo de muchas aguas, como las voces de grandes truenos, a una sola voz cantamos al Señor, al que está sentado en el trono, al que tiene ojos de fuego,
el Rey de Reyes. Al que es fiel y es verdadero. El verbo de Dios, el Cordero, Señor de señores, Santo Dios, Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y Santo, 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 Dios Todopoderoso. Santo Dios, Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y el que era, el que es, el que ha de venir. Y el que era, el que es, el que ha de venir. Santo. Y el santo, montado en su caballo blanco, comanda el ejército del cielo de ángeles, de ángeles. Y el santo, montado en su caballo blanco, comanda el ejército del cielo de ángeles, de ángeles. El santo, montado en su caballo blanco, comanda el ejército del cielo de ángeles, de ángeles. El santo, montado en su caballo blanco, comanda el ejército del cielo de ángeles, de ángeles. Y el santo, montado en su caballo blanco, comanda el ejército del cielo de ángeles, de ángeles. Y el santo, montado en su caballo blanco, comanda el ejército del cielo de ángeles, de ángeles. Santo Dios, Santo, 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 Dios Todopoderoso. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y Santo, 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 Dios Todopoderoso. El que era, el que es, el que ha de venir. Amén. Le queremos invitar a todas esas personas que quieren ser ministradas que pasen aquí enfrente. Tendremos la ayuda de los pastores, profetas y estaremos orando por cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bendiciones, Iglesia del Señor. En esta noche el mensaje fue tremendo, fue poderoso. ¿Cuántos recibieron? ¿Cuántos van a poner en práctica la palabra en sus vidas? Amén. El poder del acuerdo. En el acuerdo usted va a hallar bendición en el nombre de Jesús. Hoy usted se puso de acuerdo con el llamado del Espíritu Santo para hoy venir a recibir esta bendición. Amén. Hoy el Señor preparó este tiempo para bendecirte. Así que activa tu fe para recibir. Vamos a
estar orando con los pastores. También los que están en las redes sociales, comparta cada transmisión que se está emitiendo a través de las páginas oficiales del apóstol, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Es tremendo todo lo que el Señor está haciendo en estos días en Caimán, aquí en Luque, en estos días de campaña evangelística. ¿Cuántos han recibido del Señor en estos días? ¿Y cuántos saben que el Señor se derrama con mayor unción y poder al final? Así que en estos últimos días de campaña evangelística, yo les invito a que usted pueda estar participando, traer un invitado, hacerse presente aquí en la casa de Dios en Luque para recibir su bendición, porque el Señor derrama de mayor unción y poder en lo postrero. ¿Cuántos dicen amén? Así que les invitamos también las próximas cruzadas evangelísticas del apóstol. Tenemos a su vuelta lo que va a ser Villa Elisa, el anfiteatro de Villa Elisa, a ver si ahí me pueden apoyar con el flyer. El día domingo 13 de julio, anfiteatro Rafael Rojas Doria, dirección Líbano y Jordania. Así que este domingo a la vuelta de Caimán, todo el equipo, toda la iglesia acá va a estar haciéndose presente ahí en Villa Elisa para escuchar la voz de Dios, lo que Dios tiene para hablar el 13 de junio. ¿Cuántos van a ir? Amén. Así que evangelicemos, invitemos para participar de esa tremenda reunión que el Señor se va a glorificar en gran manera, con sanidad, prodigios, señales, maravillas. Si usted tiene a alguien que está enfermo, llévelo para que reciba su sanidad. Amén. Cruzada en Colombia, 17, 18, 19 de julio. Esto es en Cali, Colombia. Hermanos de Colombia, todo de Centroamérica, Guatemala, Panamá, no se pierda de esta bendición. Hay muchos hermanos colombianos que están allí, en ese territorio, y no pueden estar presentes como usted y yo hoy estamos participando de esta campaña. Entonces a esos hermanos les invito que puedan viajar a Cali, Colombia, y participar de esta reunión en el nombre de Jesús. Por la fe, viaje. También tenemos Santa Fe Capital. Esto es en la estación Belgrano, 25 y 26 de julio a las 18 horas. Entrada libre y gratuita en cada servicio. Amén. Lo único que usted tiene que hacer es activar su fe, ser violento y participar de las reuniones. Y el Señor va a honrar esa fe que usted presenta en demanda. ¿Cuántos dicen amén? Así que le esperamos en todas estas reuniones y esté orando por su siervo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a orar por el apóstol? El apóstol Pablo decía en uno de sus libros: oren a Dios para que se me sea revelado el misterio del Evangelio. Amén. Así que apoye en oración para que la palabra de Dios fluya a través de su siervo y podamos recibir de esas revelaciones tremendas que estamos palpando, que estamos consumiendo. Amén, porque eso es alimento que va a edificar nuestra fe y nos va a dimensionar en una nueva dimensión espiritual, en creerle a Dios que Él haga todas las cosas que estamos esperando en Él. Amén. Luque, hasta el 9 de julio tenemos servicio aquí, así que participemos estos días que quedan de esta campaña evangelística. Amén. Y vamos a estar orando en esta hora por cada uno de los presentes. Hoy tenemos servicio a las 19 horas aquí en Can Luque, así que le esperamos. Invite gente, invite su familia, un amigo, una persona, que todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos una palabra de esperanza en estos tiempos de mucha angustia, de oscuridad, de tinieblas que el mundo está viviendo allá afuera, pero por la gracia del Señor nosotros estamos siendo preparados. ¿Cuántos dicen amén? Para partir con Él en el llamado o en su tiempo o cuando Él venga. Amén. Así que les bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús, y siga compartiendo todas estas reuniones, que está siendo una bendición para todos los que se están conectando a esta visión. Usted y yo pongámonos de acuerdo con la voz de Dios que habla a través de su siervo y empecemos a difundir, evangelizar en el
bendecimos en esta mañana. A los que están ahí en las redes sociales y aquí en la casa del Señor continuamos ministrando. Amén. Como un estruendo de muchas aguas, como las voces de grandes truenos, a una sola voz cantamos al Señor. Como el estruendo de muchas aguas, como las voces de grandes truenos, a una sola voz cantamos al Señor. Y al que está sentado en el trono, al que tiene ojos de fuego, al Rey de Reyes, al que es fiel y es verdadero, el Verbo de Dios, el Cordero, Señor de señores. Como el estruendo de muchas aguas, como